Saludo a todos con la hermosa paz del Señor. El Señor es mi pastor. Esa es la reflexión del día de hoy. ¿Cómo el Señor puede llegar a ser nuestro pastor? ¿Cuándo el Señor es nuestro pastor? La palabra de Dios en el Salmo 23 habla acerca de el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando el rey David expresa estas palabras es porque sabía exactamente qué significa ser un pastor. Recordemos que el rey David, antes de ser rey, él pastoreaba las ovejas de su padre. Él sabía exactamente en qué consistía el oficio de ser pastor, cómo cuidar a las ovejas, las características de las ovejas, las falencias que tienen, las debilidades que tienen las ovejas, y por eso lo dice con mucha certeza y de manera muy directa. Jehová es mi pastor. Porque está diciendo, en otras palabras, yo soy la oveja de Jesús. Yo soy ese animalito que tiene tantas debilidades, que tiene tanta dependencia de su pastor, pero tengo un pastor maravilloso que es Jehová. Lo hizo porque sabía exactamente bien a qué hace referencia este oficio. Por tanto, mis hermanas, mis hermanos, David sabía que las ovejas son animales indefensos, temerosos, que necesitan ser guiados, ya que sin un pastor que las defienda o los guíe, es muy difícil que sobrevivan a depredadores o del peligro de perderse en el campo, de descarriarse de ese rebaño, del grupo que está cuidado por el pastor, si no hay un buen pastor. O peor aún, si no hay pastor, las ovejas se descarrían muy fácilmente. Es por eso que dice, Jehová es mi pastor, yo soy su oveja. Yo soy aquel indefenso, yo soy aquel temeroso, yo soy aquel que necesita ser guiado y necesito del mejor pastor posible para recibir esa protección, esa guía. Y por eso dice, Jehová es mi pastor, porque dice, yo soy aquel que puede descarriarse, yo soy aquel que tiene peligro constante, pero tengo un gran pastor. Pero tengo al mejor de los mejores, al Rey de Reyes, Señor de Señores, y que le puedo decir, Señor, tú eres mi pastor. De igual manera, nosotros como cristianos somos esas ovejitas que necesita el cuidado, que necesita dirección, que tenemos por un lado aquel enemigo que está como león rugiente buscando a quien devorar, pero también tenemos del otro lado todos esos deseos de la carne, tentaciones del mundo, y es por eso que podemos estar confiados en nuestro Dios y poder decir, como lo dijo David en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Vamos a tener ese cuidado, tenemos esa protección, tenemos esa guía. En lugares de delicados pastos, dice el versículo 2, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. David sabía que uno de los principales trabajos del pastor es buscar ese pasto, ese lugar que tenga el agua para sus ovejas, pero también aquel lugar en donde las ovejitas puedan descansar. Debido a que las ovejas no son unos animalitos que encuentren fácilmente un lugar para descansar, dependen aún de eso, de su pastor, dependen de encontrar un buen lugar para descansar, dependen de su pastor. Su pastor tiene que guiarles a un lugar con pasto delicado, con aguas de reposo, con aguas que puedan estas ovejitas tomar para que puedan descansar. Las ovejitas como tal son animales torpes, que dependen de tal manera del pastor, porque si no tienen un pastor para descansar, ellas se acuestan sobre lugares incómodos. Incluso puede haber piedritas, puede haber alguna cosa que evite que las ovejitas descansen. Pero así como aquellas ovejitas, nosotros también tendemos a hacer de la misma manera. Buscamos cualquier lugar para descansar sin que sea el correcto, porque a veces no dejamos que nuestro pastor
nos guía a esos lugares de delicados pastos, a esos lugares donde hay agua, a esos lugares donde podemos descansar. Necesitamos que nuestro gran pastor nos lleve a esos lugares delicados, nos lleve a esas corrientes de agua. Nosotros como humanos siempre estamos afanados queriendo descansar en cualquier lado, y tal vez esas piedritas que no nos dejan descansar sean las preocupaciones, los afanes de la vida, la incertidumbre de alguna cosa, tal vez la necesidad de alguna cosa y la falta de confianza en nuestro Dios, de tal manera que no nos hemos dejado guiar por nuestro gran pastor para llegar a aquellos lugares de delicados pastos, para llegar a esas corrientes de agua. Recuerde que la palabra de Dios dice en el Salmo 16:11, porque cuando estamos en su presencia encontramos plenitud de gozo. Ahí está la paz, ahí está el descanso, en su presencia. Y el Señor, como nuestro buen pastor, como nuestro gran pastor, nos guía hacia Él, nos guía a su presencia. El versículo 3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Los pastores, cuando guían a las ovejas, uno de sus principales oficios es cuidar y curar las ovejas enfermas o heridas. Pero también debe encargarse de guiar a las ovejas por el camino correcto o evitar que las ovejas se descarríen. Por lo tanto, mi hermana, mi hermano, en caso de que esto suceda, debe ir tras esa oveja perdida. Así es como trabaja Cristo en nuestra vida. Cuando venimos a Él, Cristo está tan interesado en restaurarnos, en sanar nuestras heridas, en darnos una nueva vida con Él a nuestro lado, caminando con Él, que cuando nosotros nos descarriamos, Jesucristo está pendiente de nosotros. Jesucristo nos guía, Jesucristo nos cuida y Jesucristo va por nosotros para poder restaurar nuestra vida. Podemos ver ese ejemplo en el mismo rey David cuando falló, en Pedro, en muchísimos ejemplos que tenemos bíblicamente, y estoy seguro que conocemos actualmente muchas personas que, a pesar de haberse descarriado, o nosotros mismos, Jesucristo ha estado ahí para tener misericordia de cada uno de nosotros y tendernos la mano y volver a levantarnos, volver a restaurarnos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, mi hermana, mi hermano, el que tengamos ese gran pastor, el que tengamos aquel pastor que nos guíe y nos cuida, no quiere decir que a veces vayamos a estar en ese valle de sombra de muerte, en esas pruebas que parece que no las vamos a poder superar. Pero miren lo que dice el salmista David, cómo lo repite: aunque esté en ese lugar, porque él ya lo estuvo. Cuando él escribió este salmo, él ya pasó por varias etapas de su vida en donde tuvo gran persecución, angustia, terror de las cosas que podían pasarle, pero aún así él dice: yo pude haber pasado por ahí, pero no, mi corazón no teme. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú eres mi gran pastor. Tú tienes esa vara y el callado que me infunden aliento, que me mueven un poquito, pero a veces me corrigen también un poquito más para poder volver al camino. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada nos faltará con Él. Él nos dará la guía para tener ese lugar de descanso, mi hermana, mi hermano. Si usted está en este momento en ese valle de sombra de muerte, dígale a su corazón: no tengas temor. No tengas temor, no te afanes, alma mía. No te turbes dentro de mí. Confía en Él, porque aún he de alabarle. Alabe al Señor en cada momento, en cada etapa de su existencia. Sea que esté en el valle de sombra de muerte, o sea que esté en un lugar plácidamente descansando junto a aguas de reposo. Porque ese es el lugar a donde Dios quiere llevarnos. Porque ese es el lugar en donde quiere que estemos. Ese lugar es en su presencia, porque en su presencia, mi hermana, mi hermano, hay
plenitud de gozo. Les bendigo, mis hermanas, mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.